Hola, mi nombre es Sara Marcela Jurado Rivera, soy del grado 11B y hoy les voy a exponer este circuito Sirena Policial Inglesa. Este circuito es importante porque nos permite conocer, digamos, de una manera más práctica cuál es el funcionamiento de un LM555, que es uno de los circuitos más usados tanto por su versatilidad y también, además, porque nos ayuda a entender cómo a través de resistencias, condensadores y transistores se puede generar un sonido, poder llegar a percibir un sonido igual al de una sirena policial. Y digamos que la finalidad de este circuito es mirar cómo cambia o observar cómo cambia la frecuencia de la señal que genera el LM555, que pasa de agudo a grave y de grave a agudo, y digamos que así se logra poder imitar y poder percibir el efecto del sonido de una sirena real. Bueno, el circuito integrado 555 en este caso, en este experimento, está en un modo estable, es decir, que trabaja como un oscilador que produce ondas cuadradas de una manera continua, y pues el cambio de frecuencia del sonido se logra porque los condensadores y resistencias se conectan pues al 555 y controlan el tiempo de carga y de descarga pues de la corriente. El condensador de 1000 microfaradios, digamos que permite o hace el cambio, digamos que sea un poco más lento, permitiendo pues que el tono o el sonido suba o baje, y el transistor 2N3904 amplifica esa señal para que el parlante en este caso pueda, digamos, reproducir ese sonido con una suficiente fuerza. Y cuando no se oprime el pulsador, el sonido empieza de agudo y va bajando hasta que se convierte, digamos, a un tono grave. Y cuando se oprime el pulsador, digamos que es al contrario, empieza con un tono grave y va subiendo hasta agudo. Digamos que el resultado final de este experimento, de este montaje, es que sea un tono intermitente y cambiante que imite el sonido pues de una, digamos, sirena policial real. Los materiales que utilizamos para la realización de este circuito son pues la batería de 9 voltios. Digamos que esta pues es la fuente de energía para todo el circuito. Tenemos el parlante que es un transductor pasivo que convierte unas señales eléctricas, digamos, en otras. En este caso, esa señal eléctrica la convierte en ondas de sonido para que pues nosotros podamos escuchar la sirena. Tenemos el circuito integrado LM555, que como siempre les digo en todos mis videos, es el corazón de cada uno de estos proyectos y que digamos que genera los pulsos que controlan la frecuencia pues del sonido. Tenemos el transistor 2N3904, que es NPN, es decir, que su base es más positiva que su emisor y que amplifica la señal de salida del 555, y en este caso pues para que el parlante convierta esas señales y pueda sonar más fuerte. Tenemos las resistencias de 220 ohmios, en este caso protege la base del transistor y evita el exceso de la corriente, de 6,8 y de 120 ohmios, que junto pues con el condensador digamos que dominan el tiempo, por así decirlo, de la oscilación del 555. Tenemos de 1K y de 2.K ohmios que ayudan a controlar las corrientes internas dentro del circuito. Y tenemos por último la de 10 ohmios que limita el paso de la corriente hacia el parlante para evitar como daños. Tenemos los condensadores, tenemos de 1000 microfaradios electrolítico que produce pues el cambio, digamos que sea lento en cuestión de la frecuencia y digamos que de ese efecto de la sirena. Y tenemos el 0.01 microfaradios, que en este caso es como una lentejita, un 103, que estabiliza la señal del 555 para evitar esos ruidos o esa inestabilidad. Y tenemos el pulsador, que este permite invertir el comportamiento del sonido, cambiando de grave a agudo y de agudo a grave. Y por así decirlo, esto nos da ese sentido para poder escuchar finalmente pues esa sirena imitada, ¿cierto? Que sea como real. Ahora tenemos la explicación de los pines del LM555, que como todos mis videos los explico. Tenemos el pin número 1, que es GND. Este va conectado al negativo. Tenemos el 2, que es el trigger, que recibe la señal del disparo desde el condensador y está en relación internamente con el comparador número 2 del LM555. Tenemos el pin 3, que es el output o salida, y que digamos que, como su nombre lo dice, es la salida que entrega esa señal oscilante hacia el
transistor. Tenemos el 4 que es el reset y que en este caso está conectado a positivo para que evite que el circuito se reinicie por error. Tenemos el 5 que es control de voltaje, que está conectado a tierra con un condensador de 0.1 microfaradios para estabilizar el voltaje de control. Tenemos el 6 que es el umbral, que también está conectado internamente con los comparadores y que detecta cuando el condensador se está cargando y descargando. El 7 que es el de descarga, como su nombre lo dice, descarga el condensador a través pues de las resistencias, controlando el tiempo pues total de la oscilación. Y tenemos por último el pin 8 BCC, que está conectado a positivo y pues por acá también entra la corriente, ¿cierto?, de la batería. La interacción entre los pines 2, 6 y 7 y con las resistencias, condensadores y con todos los demás elementos, digamos que es lo que genera ese cambio de frecuencia que escuchamos como la sirena, y esto es lo que le da el sentido a este circuito para que nosotros podamos escuchar ese sonido de la sirena. Bueno, hay cositas que me gustaría explicarles un poco más, y como lo he dicho en todos mis videos, el LM555 es el corazón de todo este circuito. Ya sabemos que el pin 1 que es GND va negativo, el pin 8 que es BCC va positivo, ya sabemos que el 4 es el reset y que también se conecta positivo para que siempre esté habilitado. El pin 2 y el 6 digamos que van unidos y son los que detectan la carga y descarga de los condensadores. El pin 7 se conecta pues con la resistencia y controlan el tiempo. Ya sabemos que el pin 3 es la salida y es donde obtenemos la señal que luego se amplifica y posteriormente se convierte pues en ondas de sonido. Y el pin 5 pues que se lleva con las resistencias y el pulsador y también con el condensador, y que todo esto se utiliza para estabilizar la señal y demás. Bueno, también tenemos, por así decirlo, las resistencias de control, ¿cierto? La resistencia de 6,8 kiloohmios, que es azul, gris, rojo y dorado, y la de 2.2 kiloohmios, que es rojo dorado, y que se encargan que, digamos, junto con el condensador, definir la frecuencia, por así decirlo, de la oscilación y también pues el tono en el que se va a escuchar en el parlante. La resistencia de 1 kiloohmio, que es café, negro, pues rojo y dorado, ayuda pues a regular la carga del condensador y a estabilizar esa señal. Tenemos la resistencia de 220 ohmios, que es rojo, café, dorado, y que digamos que limita la corriente que entra a la base del transistor. Y digamos que finalmente la resistencia de 10 ohmios, que es café, negro, dorado, protege digamos al parlante y digamos así que limita esa corriente que pasa a través de él para que no hayan picos y de pronto no se pueda amplificar o que esas señales no se conviertan de pronto en ondas. Entonces eso es lo que hace la resistencia, proteger eso, y nos ayuda muchísimo para finalmente poder escuchar el tono de la sirena. Sabemos que usamos dos condensadores, el primero es de 1000 microfaradios, este va de punta a punta, por así decirlo, y digamos que define el tiempo en el que el circuito se activa, es decir, cuando la bocina y cuando presionamos en este caso el botón. Y digamos que el segundo es el de 0.01 microfaradios, como la lentejita, el 103, y que va conectado a pin 1, pin 2 y que sirve pues para evitar los ruidos o la inestabilidad. Tenemos lo del transistor y el parlante. Sabemos que del pin 3 del 555 sale la señal, pero pues como el 555 no entrega como la suficiente corriente pues para mover o así activar el parlante, usamos el transistor NPN, el 2N3904, como ese amplificador, porque la señal pasa primero por la resistencia de 220 que va a la base del transistor, y el colector del transistor pues se conecta a positivo, y a través pues de la resistencia de 10 ohmios y el parlante y todo lo demás, pues el emisor del transistor también va a tierra, y pues junto de esta manera pues cuando el 555 pues oscila, manda ese pulso, esa señal, el transistor la amplifica y pues finalmente el parlante pues produce ese sonido. Y como funcionamiento así general,
Cuando presionamos el pulsador, el condensador de 1000 microfaradios, digamos, se carga y permite que el 555 empiece a oscilar. Y digamos que el resultado es esa onda cuadrada que hace pues vibrar el parlante, generando pues el tono de audio. Y cuando pues el condensador se descarga, el circuito o si el 555 deja, digamos así, de oscilar y el sonido se apaga. Bueno, y como se muestra pues en el diagrama esquemático, vamos a empezar todo el montaje. Bueno, en esta parte del video vamos a explicar paso por paso pues el montaje de todo el circuito, ¿cierto? Entonces, lo primero es tener sobre nuestro protoboard el LM555. Luego, pues vamos a tomar todos nuestros elementos. En este caso, el primero que vamos a utilizar es el condensador 0.0 de microfaradios, que es el, digámoslo así, una lentejita, en este caso un 103. Y un pin lo vamos a conectar al 1 y posteriormente a negativo. Entonces lo dejamos ahí. Listo. El pin número 2 va conectado con la otra, digamos, parte o el otro pin del condensador y a su vez con un cable UTP hacia el pin 6, que es el umbral. Lo conocemos. El pin 2, que es el trigger. Tenemos que el pin 3, que es output o salida, que va conectado con una resistencia café rojo y ya sabemos que en este caso es de 220, que va conectada a la base del transistor 2N3904, en este caso que es NPN, es decir que su base es más positiva que su emisor. Sabemos que el colector, o bueno, el emisor en este caso va a negativo, y el colector va a un pin del parlante, ¿cierto? Como a una patita. Ya sabemos que el pin 4, que es el reset, va conectado con un cable UTP al pin número 8. Listo, lo vamos a ir montando. Listo. Ahora tenemos el pin 5, que es el control de voltaje, que lo vamos a conectar, digamos así como lo estamos viendo en pantalla, y con una resistencia de 6,8 hacia positivo. Ya sabemos que la resistencia de 6,8 es azul, gris y rojo, va positivo. A su vez también conectada con una resistencia rojo, dorado, y también a su vez con el pulsador hacia negativo. Y tenemos ahí el condensador electrolítico de 1000 microfaradios, conectado pues de punta a punta, a positivo y a negativo. Listo. El otro pin, digamos así, del parlante lo vamos a poner y va conectado con una resistencia negro café y a su vez al pin 8. Listo. Continuando con el pin 6, que es el umbral, va con una resistencia, digamos así, de café rojo amarillo, que es de 120K, también conectada el otro pin hacia el pin 7, que es el de descarga, y posteriormente pin 7 conectado con una resistencia a pin 8 de color rojo, negro, café, ¿cierto? Que en este caso sería de 1K. Y pues ahí tendríamos todo nuestro montaje. Verificamos conexiones, que es muy importante, ver todo en el circuito que esté correcto, y podemos, digamos, probarlo ahora sí utilizando la pila.